Nunca anticipé el cambio sísmico que sufriría mi vida en ese día singular e inolvidable. Mi nombre es Molina, y la experiencia que soporté durante un encuentro cercano a la muerte me ha dejado no solo conmocionado, sino completamente transformado, obligándome con una urgencia que no puedo ignorar a compartir la verdad de lo que presencié. Antes de ese día, la vida se desarrollaba con una regularidad predecible. Era, en todos los sentidos, un día normal, indistinguible de muchos otros, hasta que el tejido mismo de la realidad que me rodeaba pareció desmoronarse en un instante. En el instante en que mi espíritu se desprendió de mi cuerpo físico, se me concedió acceso a un reino más allá de la comprensión humana, siendo testigo de escenas y realidades que nunca fueron pensadas para ojos mortales. En ese espacio etéreo me encontré con el mismo Jesucristo. Lo que Él me reveló sobre los negros y su papel divinamente ordenado dentro del gran diseño de Dios desafiará los fundamentos de su comprensión, rompiendo potencialmente nociones preconcebidas y forzando una reevaluación de todo lo que creía saber que era verdad. Este es mi testimonio, entregado con todo el peso de mi experiencia sobrenatural, y es imperativo que lo escuches, lo medites y permitas que su mensaje resuene dentro de tu alma. El 3 de diciembre de 2023 comenzó con la cadencia anodina de cualquier otro día. Me levanté temprano, preparé una taza de café fuerte, le di un rápido beso de despedida a mi esposo y me embarqué en mi viaje al trabajo. La mañana no ofrecía ninguna premonición de los acontecimientos que vendrían, era simplemente una fría mañana de invierno típica de Chicago, con las carreteras resbaladizas por el traicionero barniz de la escarcha derretida. Mi vida profesional giró en torno al papel exigente, pero en última instancia satisfactorio, de un consultor de bienes raíces en el corazón del centro de Chicago. Pasé mis días haciendo malabares con una clientela diversa, realizando exhibiciones de propiedades y navegando por el mar interminable de trámites que conlleva facilitar el sueño de ser propietario de una vivienda. Si bien el trabajo era a menudo agotador, exigía largas horas y una dedicación inquebrantable, realmente amaba lo que hacía y encontraba satisfacción en ayudar a otros a lograr un hito importante en sus vidas. Esa noche, impulsado por mi compromiso con mis clientes, me quedé hasta tarde en la oficina, ultimando diligentemente un trato para una pareja joven ansiosa por comprar su primera casa. Recuerdo claramente un sentimiento de profunda satisfacción al final del día, una tranquila sensación de logro al saber que había desempeñado un pequeño papel en la configuración de su futuro. Una vez completado mi trabajo, recogí mis pertenencias, me puse mi abrigo abrigado y salí del edificio de oficinas al frío cortante de Chicago. Las farolas parpadeaban esporádicamente arriba, proyectando largas y espeluznantes sombras que danzaban sobre la acera. Mientras caminaba, no podía evitar la sensación de que algo era diferente, que el aire a mi alrededor estaba cargado de una energía inquietante, casi palpable. Descartándolo como mero agotamiento, un efecto secundario común de mi exigente carrera, seguí caminando hacia mi auto, estacionado a unas cuadras de distancia. Solo tengo recuerdos fragmentados y fugaces de lo que ocurrió después. Recuerdo conducir por la Interestatal 94, con la radio sonando suavemente de fondo, mi mente vagando por pensamientos sobre las compras navideñas para mis hijos, imaginando sus rostros iluminados de alegría. El camino que tenía por delante parecía engañosamente claro, extendiéndose ante mí, hasta que, sin previo aviso, todo cambió. De la oscuridad, aparentemente surgido de la nada, un enorme camión se lanzó hacia mí, con sus faros cegando en la negrura de la noche. Mi corazón saltó a mi garganta, una oleada de adrenalina recorrió mis venas. Pisé el freno con todas mis fuerzas, pero ya era trágica e irrevocablemente demasiado tarde. El impacto fue ensordecedor, una cacofonía de metal chirriante y cristales rotos que consumió mis sentidos, y luego, todo se volvió negro. Sin embargo, la oscuridad no estuvo acompañada de las esperadas sensaciones de dolor o miedo. En cambio, experimenté una profunda sensación de ingravidez, como si me hubiera despojado sin esfuerzo de mi cuerpo físico, como si fuera un abrigo viejo y no deseado. Estaba flotando, suspendido en el aire, pero seguía siendo plenamente consciente de lo que me rodeaba. La escena del accidente se desarrolló debajo de mí, un cuadro horrible de metal retorcido y vidrios rotos. Mi automóvil, que alguna vez fue un espacio familiar y reconfortante, ahora era un desastre destrozado, un testimonio de la fuerza destructiva de la colisión. Un hombre corrió hacia los escombros, gritando frenéticamente que alguien llamara al 911, con la voz llena de pánico. Otra persona se quedó congelada por la incredulidad, con las manos tapándose la boca en un silencio horrorizado. Fue entonces, en ese momento surrealista, que me di cuenta escalofriantemente, estaba muerto.
En el instante en que reconocí que ya no estaba atado a mi forma física, una extraña e inesperada sensación de calma me invadió y me envolvió en un capullo de paz. No hubo dolor ni pánico, solo una profunda quietud que impregnaba cada fibra de mi ser. Me quedé flotando sobre mi auto destrozado, un observador silencioso que observaba la caótica escena que se desarrollaba debajo. La gente se apresuró a ofrecer ayuda, con sus rostros reflejados en preocupación y urgencia. Alguien comprobó el pulso y sus dedos presionaron mi muñeca sin vida. Quería desesperadamente asegurarles que estaba bien, que todo estaría bien, pero mi voz se había ido, perdida en la transición del reino mortal al plano etéreo. De repente, una fuerza sutil pero innegable comenzó a ejercer su influencia, empujándome suavemente hacia arriba, lejos de la escena del accidente. No fue la gravedad ni el viento, era algo completamente diferente, algo innegablemente divino, como la mano invisible de un ser benévolo que me guiaba más alto. A medida que ascendía, el mundo de abajo se desvaneció gradualmente en la distancia, y sus sonidos y preocupaciones se volvieron cada vez más silenciados. El penetrante aullido de las sirenas distantes se desvaneció, reemplazado por un sonido nuevo y desconocido, un zumbido suave y etéreo, como un coro de voces mezclándose en perfecta armonía. Mientras flotaba cada vez más alto, me giré por última vez y miré mi cuerpo, que yacía inmóvil entre los escombros. Ya no me sentía como yo, ya no tenía ninguna conexión con la esencia de quien era yo. Era simplemente un cascarón vacío, un recipiente roto tirado entre los escombros. Mi verdadero yo, mi alma, estaba aquí, en este momento, embarcándose en un viaje hacia algo más grande, algo más allá de la comprensión humana. Sin previo aviso, un túnel de luz brillante y radiante se materializó ante mí. Era vasto, aparentemente interminable, pulsando con una calidez interior que resonaba profundamente dentro de mi alma. Esto no era simplemente luz, poseía vida propia, una energía vibrante que me hacía señas para seguir adelante. Sabía, con inquebrantable certeza, que este era el camino a seguir, el camino que tenía ante mí. La fuerza que me había estado guiando se hizo más fuerte, atrayéndome hacia la luz con un poder irresistible. Caminé, o más bien me deslicé, hacia el túnel luminoso, atraído por su irresistible encanto. Mientras lo hacía, recuerdos vívidos de mi vida pasaron ante mis ojos, no de una manera dolorosa o arrepentida, sino más bien como si estuviera observando cómo se desarrollaba toda mi existencia desde la distancia, sin juzgar, viendo solo la verdad cruda y sin adornos. Entonces los vi, figuras de pie dentro de la luz, esperando pacientemente mi llegada. El túnel no era solo luz, era un conducto de inmenso poder, que irradiaba una calidez como nunca antes había experimentado, no la suave calidez de la luz del sol, sino una energía viva que respiraba y que desafiaba la comprensión humana. Cada paso, o más bien cada movimiento, parecía ingrávido, sin esfuerzo. Era como si una fuerza que me conocía íntimamente, me amaba incondicionalmente y me recibía con los brazos abiertos me arrastraba hacia adelante. Vi figuras delante, confusas pero innegablemente presentes. No eran meras formas o sombras, eran almas, seres de energía pura, que irradiaban paz y amor. Poseían forma, pero carecían de una forma fija, pareciendo como si estuvieran elaborados a partir de la esencia misma de la luz misma. Aunque no podía discernir sus rostros, sabía en mi corazón que estos eran aquellos que habían viajado a este lugar antes que yo, aquellos que habían trascendido el reino terrenal y ahora residían en este reino de luz pura. Sentí su amor rodeándome, su paz invadiéndome y algo más, algo mucho más grande de lo que el lenguaje humano podría describir adecuadamente. Entonces, una voz pronunció mi nombre, no de manera audible, pero resonando dentro de mí, rodeándome, llenando cada rincón de mi ser. Era una voz a la vez profunda y poderosa, inconfundible en su autoridad y su profundo amor. Era la voz de Jesús. En ese momento mi alma tembló, abrumada por la intensidad del amor que brotaba de él. Cada duda, cada miedo, cada parte rota de mí, él lo vio todo, expuesto ante su mirada divina. Sin embargo, me amó completa, incondicionalmente, sin reservas. Hija mía, su voz resonó dentro de mí, haciendo eco en las cámaras de mi alma, adelante. Con cada paso que daba, me sentía más ligero, como si cada carga que alguna vez había llevado, cada peso que alguna vez me había retenido, se me quitara sin esfuerzo. El peso de años de ansiedad, arrepentimiento y culpa se derritió como nieve bajo el sol primaveral. No deseaba nada más que correr hacia su abrazo, perderme en su infinito amor, pero algo me detuvo, una conciencia repentina, una verdad profunda que aún no había comprendido completamente. Jesús,
como siempre, conocía mis pensamientos incluso antes de que los expresara. Hay algo que debes ver, dijo, con su voz llena de compasión y propósito. Es hora de abrir los ojos y ser testigos de lo que les revelaré. Me paré ante Jesucristo, bañado en su luz divina, asombrado por su presencia. Su presencia no se parecía a nada que hubiera encontrado jamás, un aura de pura santidad y amor abrumador. Sus ojos poseían una profundidad que trascendía la eternidad, llena de un profundo dolor y un amor ilimitado. Aunque no podía discernir claramente sus rasgos, sabía sin lugar a dudas que era él. Las lágrimas brotaron de mis ojos espirituales, una liberación de años de emociones reprimidas y anhelos insatisfechos. No podía moverme, no podía hablar, pero no lo necesitaba. Él lo sabía todo, cada pecado que había cometido, cada momento de dolor que había soportado, cada alegría que había experimentado, cada fracaso que había sufrido, pero aún así me amaba con un amor que no conocía límites. Estás aquí por una razón, dijo, con voz firme pero suave, portadora de verdad y gracia. Lo que estoy a punto de mostrarles debe ser compartido con el mundo. De repente, el paisaje cambió, como si el tejido mismo de la realidad se estuviera retejiendo ante mis ojos. Ya no estaba parado en el radiante túnel de luz, en cambio, me encontré parado en tierra firme, observando visiones que se desarrollaban ante mí, un panorama de acontecimientos en desarrollo que se extendían a través del tiempo y el espacio. Jesús señaló, su mirada enfocada en la escena que se desarrollaba ante nosotros. Mirad, ordenó, su voz resonando con autoridad divina. He aquí lo que estoy a punto de revelar. Y ante mis propios ojos, vi un pueblo, una nación, una verdad oculta durante siglos, oscurecida por capas de engaño y manipulación. Lo que Jesús me reveló sobre los negros alteraría fundamentalmente todo lo que creía saber sobre la historia, la espiritualidad y la naturaleza misma del plan de Dios para la humanidad. Mientras estaba junto a Jesús, el mundo que nos rodeaba pareció disolverse, reemplazado por un tapiz de visiones que se extendía a lo largo de los siglos. Fue como si me hubieran transportado a una vasta visión panorámica que abarcaba todo el tiempo y el espacio. Podía ver la Tierra desde arriba, una esfera azul y verde arremolinada suspendida en la oscuridad del cosmos. Pero no fue solo tierra y agua lo que vi, era la humanidad misma, miles de millones de almas, cada una viviendo su vida diaria, completamente inconsciente de las poderosas fuerzas que estaban dando forma a sus destinos. Jesús levantó la mano, y de repente, pude ver más allá del velo del mundo físico. Fui testigo de la intensa batalla espiritual que se libraba a nuestro alrededor, un conflicto entre las fuerzas de la luz y la oscuridad que se desarrollaba en las sombras, susurrando mentiras, influyendo en los líderes mundiales y dando forma al tejido mismo de la sociedad. No se trataba de meros cuentos de hadas ni de elaboradas conspiraciones, esta era la realidad, revelada ante mis ojos en toda su cruda e inquietante verdad. El engaño era generalizado e influyeva en todos los aspectos de la vida humana, y la gran mayoría de las personas estaban completamente ciegas ante él, atrapadas dentro de una ilusión cuidadosamente construida. Han caído en manos del enemigo, dijo Jesús, con la voz llena de profundo dolor. Buscan consuelo antes que la verdad y, en su ceguera, no ven lo que se avecina, las consecuencias de sus elecciones, el resultado inevitable de su complacencia. Me volví y vi naciones en agitación, atormentadas por el conflicto y la división. La gente se aferraba desesperadamente a cosas fugaces como la tecnología, la riqueza y el poder, creyendo que estas posesiones materiales podrían proporcionarles seguridad y felicidad. Depositaron su confianza en gobiernos y corporaciones para que los protegieran, sin darse cuenta por completo de que estaban siendo encadenados sutilmente, esclavizados por un sistema que prometía libertad pero que solo les entregaba control. No hubo fuerza abierta, ni coerción flagrante, solo una sumisión voluntaria, una aceptación silenciosa de las mentiras que les estaban alimentando. Entonces, en medio de todo el caos y la agitación, vi algo extraordinario, algo que ofrecía un rayo de esperanza en la oscuridad circundante. Había un grupo de personas, esparcidas por todo el mundo, que brillaban con una luz divina, irradiando una paz interior y una fuerza que los diferenciaba del resto del mundo. Se mantuvieron apartados de las masas, con los ojos abiertos, el corazón firme, inquebrantable en su fe. A diferencia de los demás, no fueron engañados ni cegados por las ilusiones que habían atrapado a tantos. ¿Quiénes son?, pregunté, mi corazón latía con anticipación. Jesús se volvió hacia mí, sus ojos penetraron en mi alma, viendo lo más profundo de mi ser.
Ellos son los que a continuación os revelaré, el pueblo elegido, los vasos de mi propósito divino. La visión volvió a cambiar y vi negros de todos los rincones del mundo, América del Norte, África, las islas del Caribe, Europa. Algunos sufrían, luchaban bajo el pesado peso de la opresión y la injusticia sistémica, con el espíritu aplastado por generaciones de dificultades. Mientras que otros caminaban con una tranquila dignidad y fuerza, una resiliencia que los diferenciaba, un fuego silencioso ardía dentro de sus almas. Entonces Jesús habló, su voz llena de compasión y un sentido de urgencia. Han sufrido durante siglos, soportando penurias e injusticias inimaginables, pero no saben quiénes son realmente. El mundo les ha mentido, ha enterrado su verdadera identidad bajo capas de engaño y desinformación, y ha robado su historia, borrando sus logros y negando su herencia. Pero está llegando el momento, declaró, en que los despertaré, en que revelaré su verdadero potencial y los restauraré en el lugar que les corresponde en mi plan divino. Observé con asombro cómo una luz dorada envolvía a muchos de ellos, un suave resplandor que los llenaba de una sensación de esperanza y propósito. Algunos lo reconocieron inmediatamente, abrazaron la verdad con los brazos abiertos, permitiendo que la luz llenara sus corazones y guiara sus pasos. Mientras que otros dudaban, inseguros de lo que sentían. Cuestionaban la validez de sus propias experiencias y luchaban por liberarse de las cadenas de la duda y el miedo. Vi surgir movimientos, comunidades que se reconectaban con su poder espiritual y personas que se mantenían firmes en su fe, reclamaban su herencia y abrazaban su llamado divino. Pero entonces, también vi una fuerza oscura moviéndose contra ellos, susurrándoles mentiras al oído, intentando mantenerlos divididos, manipulándolos para que olvidaran su herencia y suprimieran su despertar espiritual. Esta fuerza buscaba socavar su progreso, impedirles realizar su verdadero potencial y cumplir su propósito divino. Jesús me miró con profunda tristeza, sus ojos llenos de un profundo dolor. Estaban destinados a liderar, a guiar al mundo de regreso a mí, a ser faros de luz en la oscuridad, pero el enemigo les teme, porque conoce el poder que poseen. Por lo tanto, ha trabajado incansablemente para mantenerlos destrozados, para mantenerlos ciegos, para impedir que cumplan su destino. Un escalofrío recorrió mi espalda, una reacción visceral a la oscuridad que estaba presenciando. Nunca antes había considerado completamente esta perspectiva, pero mientras observaba, supe en mi corazón que era verdad. El despertar ha comenzado, continuó Jesús, con su voz resonando con esperanza y determinación, y pronto el mundo los verá tal como son realmente, no como el mundo los ha definido, sino como yo los he creado para que sean. Luché por procesar lo que acababa de ver, por reconciliar la imagen del sufrimiento y la opresión con la promesa del propósito y el liderazgo divinos. ¿Cómo podía ser que los negros tuvieran un papel tan importante en el plan de Dios y, sin embargo, el mundo hubiera luchado tan duro para mantenerlo oculto, para suprimir su potencial y negar su valor inherente? Jesús extendió su mano, de repente, me encontré en tierras antiguas, en el corazón de África y el Medio Oriente, lugares que nunca había visitado físicamente, pero que de alguna manera reconocía con una familiaridad inexplicable. Vi reyes y reinas, profetas y guerreros, personas revestidas de sabiduría y poder, personas cuya conexión con Dios era inquebrantable, su conocimiento vasto y su influencia de gran alcance. Luego, la visión cambió y fui testigo de la horrible realidad de las cadenas, la colonización y la esclavitud, un esfuerzo deliberado y sistemático para despojarlos de su identidad, cortar su conexión con su herencia y borrar sus contribuciones al mundo. Nunca debieron ser esclavos, dijo Jesús, con la voz llena de justa indignación. El enemigo utilizó el miedo para silenciarlos, para hacerles dudar de su valor, para convencerlos de que de alguna manera eran menos que humanos. Pero nunca los olvidé. Nunca los abandoné, y mi amor por ellos nunca ha flaqueado. Las lágrimas ardieron en mis ojos al presenciar el borrado sistemático de su historia, el robo de sus logros y la disminución deliberada de su poder. Pero entonces sucedió algo increíble, la visión volvió a cambiar y vi surgir una nueva generación. Una generación llena de esperanza, coraje y determinación inquebrantable. Eran audaces, intrépidos y llenos del Espíritu de Dios, listos para desafiar el status quo y reclamar el lugar que les correspondía en el mundo. Eran predicadores, maestros, guerreros de la verdad, difundiendo luz en la oscuridad, inspirando a otros a despertar a su propio potencial y abrazar su propósito divino. Jesús sonrió, una expresión radiante de esperanza y alegría. Están despertando, dijo, y por primera vez están empezando a ver quiénes son realmente.
el poder que poseen y el destino que les espera. Y en ese momento finalmente lo entendí. Me quedé en shock en silencio, tratando de comprender la magnitud de lo que acababa de ver, las implicaciones de la verdad que se me había revelado. ¿Cómo pudo permanecer oculta durante tanto tiempo una verdad espiritual tan profunda? ¿Por qué nadie había contado esta historia antes? Jesús se volvió hacia mí con expresión seria y mirada fija. Porque el mundo no estaba preparado, dijo. El enemigo ha trabajado incansablemente para mantener esta verdad enterrada, oculta a los ojos de las masas. Pero ahora, declaró, ha llegado el momento de que esta verdad sea revelada. De que el mundo conozca el verdadero potencial de los negros y su papel esencial en mi plan divino. La visión cambió una vez más. Vi escuelas que enseñaban historia falsa, distorsionaban narrativas y perpetuaban estereotipos dañinos. Vi iglesias que pasaban por alto escrituras clave y no abordaban las injusticias sistémicas que plagaban a la sociedad. Vi cómo los medios de comunicación distorsionaban las narrativas, reforzaban los estereotipos negativos y perpetuaban la división y el odio. Todos los sistemas existentes parecían diseñados para borrar el pasado, mantener a la gente distraída e impedir que descubrieran la verdad. Pero a pesar de todo, la verdad había sobrevivido, transmitida a través de generaciones por quienes se negaron a olvidar, por quienes se aferraron a la esperanza de un futuro mejor. Y ahora, esa verdad estaba a punto de desatarse sobre el mundo. En un momento que trascendió el entendimiento terrenal, Jesús me reveló el profundo legado de los negros, revelando cómo generaciones habían servido como vasos de sabiduría divina. Este conocimiento sagrado, transmitido a través del arte atemporal de contar historias y fortalecido por una fe inquebrantable, pintó un vívido tapiz de resiliencia. Incluso en medio de las tormentas más crueles de la adversidad, cuando las sombras de la duda amenazaban con eclipsar su fe, se aferraron firmemente a Dios, negándose a sucumbir a los engañosos susurros del mundo de que Él los había abandonado. Su fe duradera fue un faro que iluminó el camino a seguir por otros. Luego, como si un suave amanecer apareciera en un cielo oscurecido, fui testigo del comienzo del despertar en su inexorable propagación. Una multitud creciente, con el corazón conmovido por una sed de verdad, comenzó a cuestionar las narrativas establecidas que los habían mantenido cautivos durante mucho tiempo. Se embarcaron en un viaje de autodescubrimiento, buscando comprender sus verdaderas identidades y propósito. El mundo resistirá a este despertar, advirtió Jesús. Su voz resonaba tanto con solemnidad como con convicción inquebrantable. Será burlado, reprimido y tildado de falsedad, pero aquellos que abran su corazón y escuchen verán la verdad. Aquellos que me busquen con corazón sincero, sin duda la encontrarán. Una abrumadora sensación de urgencia se apoderó de mí, una profunda comprensión de que esto no era simplemente un recuento de la historia, sino un presagio de eventos aún por venir, una profecía sagrada que se desarrollaba ante mis propios ojos. El mundo estaba al borde del precipicio del cambio transformador, y aquellos que permanecieran dormidos, ajenos al despertar del amanecer, quedarían atrás, a la deriva en las corrientes del futuro que se desplegaba. Mientras me quedaba paralizado, asombrado por las revelaciones que Jesús había compartido tan amablemente, la visión cambió, transformándose una vez más. En un instante, me encontré transportado al futuro, de pie en el umbral de un mundo al mismo tiempo familiar e inquietantemente extraño. Ante mí, vi a los negros levantarse, no consumidos por la ira ni impulsados por la venganza, sino fortalecidos por la sabiduría y guiados por un profundo sentido de propósito. Estaban asumiendo roles de liderazgo espiritual, sin buscar más la validación de un mundo que durante mucho tiempo les había negado su valor inherente. Su ascensión no fue una búsqueda de poder, sino un llamado al servicio, un mandato divino para elevar a la humanidad. Observé cómo ministraban a los perdidos y cansados, enseñándoles, sanándolos y guiándolos de regreso al abrazo de la fe. Sus voces resonaban con una autoridad que trascendía el poder terrenal, una autoridad que les había sido otorgada no por manos mortales, sino por la divinidad misma. Sus palabras fueron como un bálsamo para las almas heridas, ofreciendo consuelo, esperanza y un camino hacia la reconciliación espiritual. Este es el despertar, declaró Jesús, su voz resonando a través de los pasillos del tiempo. No se logrará mediante maniobras políticas ni mediante el ejercicio de poder terrenal, sino mediante la fuerza indomable del espíritu. Sin embargo, al observar este renacimiento espiritual, también fui testigo de la inevitable oposición. El mundo, arraigado en sus viejas costumbres, resistió el despertar con feroz determinación.
Líderes, instituciones y medios de comunicación unieron fuerzas para silenciar las voces crecientes, calificándolas de peligrosas y difundiendo mentiras para mantener la división y el control. Jesús se volvió hacia mí, su mirada fija. Se esforzarán por detenerlo, dijo, pero sus esfuerzos serán en vano. El despertar no puede detenerse. Ante mis ojos comenzaron a surgir dos grupos distintos, los que abrazaban la verdad y los que la rechazaban con vehemencia. El abismo entre ellos se amplió implacablemente, convirtiéndose en una división insalvable que fracturó el tejido mismo de la sociedad. El mundo se precipitaba hacia un ajuste de cuentas trascendental, y Jesús enfatizó con solemne claridad: solo aquellos que buscan seriamente la verdad finalmente la encontrarán. Entonces, se desarrolló ante mí una escena de magnitud aterradora. La tierra se estremeció con violentos temblores, desatando tormentas furiosas y precipitando el colapso de las economías. La gente se vio sumida en la desesperación, buscando desesperadamente respuestas y anhelando un Salvador que los librara del caos inminente. Fui testigo de cómo los líderes mundiales se reunían en reuniones clandestinas, ideando estrategias para controlar a las masas bajo el pretexto de la seguridad y el orden. Ofrecieron promesas de paz, estabilidad y soluciones fácilmente disponibles, pero detrás de sus palabras cuidadosamente elaboradas se escondía una siniestra red de engaños. Las naciones serán juzgadas, proclamó Jesús, su voz imbuida tanto de dolor como de justicia divina. Han erigido sus cimientos sobre mentiras, y ha llegado el momento del ajuste de cuentas. Los países comenzaron a desmoronarse, sus gobiernos al borde del colapso, sucumbiendo al peso de su propio engaño. Aquellos que habían hecho caso omiso de las advertencias de Dios se vieron envueltos en una vorágine de caos y desesperación. Sin embargo, en medio de esta destrucción generalizada, un grupo distinto se mantuvo aparte, al margen del miedo y imperturbable por la agitación que los rodeaba, los despiertos. Arraigados en una fe inquebrantable y fortalecidos por la sabiduría divina, se mantuvieron firmes y confiaron únicamente en Dios. Se habían dedicado a la preparación, no mediante la acumulación de riquezas o la adquisición de armas, sino mediante el cultivo de una fe inquebrantable y la búsqueda de la sabiduría divina. Jesús fijó su mirada en mí, sus ojos llenos de urgencia y compasión. Dígales, ordenó, que el tiempo de preparación es ahora. Los que tarden hasta que la tierra comience a temblar no podrán mantenerse en pie. La visión intensificó la urgencia dentro de mí, confirmando que estos eventos no eran posibilidades distantes, sino realidades inminentes que se desarrollarían en un futuro cercano. Luego, Jesús reveló otro grupo ante mí, aquellos que ridiculizaban la verdad con risas desdeñosas y miradas desdeñosas, rechazando todo como meras teorías de conspiración. Fui testigo de iglesias que se alejaban del despertar, considerándolo innecesario y negándose obstinadamente a aceptar el cambio. Vi personas que profesaban ser creyentes, pero vivían sus vidas como si las advertencias de Dios no tuvieran relevancia para ellos. Se niegan a escuchar, se lamentó Jesús, prefiriendo confiar en su propia sabiduría limitada. Pero cuando llegue el momento señalado, se darán cuenta de su error, pero será demasiado tarde. Vi a muchos que previamente habían rechazado el mensaje buscando desesperadamente respuestas. A aquellos a quienes alguna vez habían ridiculizado como locos ahora se les imploraba fervientemente que los guiaran, pero el mundo se había transformado irrevocablemente. Mientras algunos se arrepintieron y regresaron a Dios, otros endurecieron sus corazones y no quisieron admitir sus errores pasados. Muchos se demorarán hasta que sea demasiado tarde, suspiró Jesús, con la voz cargada de tristeza. Luego se volvió hacia mí y su mirada atravesó mi alma. Dígales ahora, instó, antes de que el engaño gane más fuerza. En ese momento, una profunda comprensión se apoderó de mí, no todos prestarían atención a la advertencia, pero para aquellos que sí lo hicieran, podría significar la diferencia entre la salvación y la destrucción. Volví a la visión y vi incontables millones de personas caminando en la oscuridad, completamente inconscientes de la verdad que yacía oculta a sus ojos. No eran inherentemente malos, sino simplemente cegados por las distracciones del mundo. El enemigo, con astuta precisión, había desviado su atención a través del entretenimiento, las redes sociales y debates interminables, manteniéndolos ocupados e impidiéndoles buscar verdades más profundas. Estaban tan consumidos por la búsqueda del éxito, el estatus y la seguridad que nunca se detuvieron a cuestionar las realidades subyacentes. El enemigo no necesita erradicarlos, reveló Jesús, solo necesita mantenerlos demasiado preocupados para que perciban lo que está sucediendo.
Fui testigo de cómo generaciones enteras habían sido condicionadas a rechazar cualquier cosa que insinuara espiritualidad, a descartar la fe como un concepto anticuado e irracional. Los sistemas educativos habían reemplazado sutilmente a Dios con las doctrinas del conocimiento humano, llevando a la gente a creer que de alguna manera habían superado la necesidad de fe. Entonces surgió una escena más insidiosa. Algunos individuos sintieron un malestar creciente, sintiendo que el mundo cambiaba a su alrededor, pero en lugar de recurrir a Dios, buscaron respuestas en lugares equivocados. Se sintieron atraídos por enseñanzas falsas, filosofías de la nueva era e ideologías humanistas, y buscaron la verdad en sus propios términos sin el exigente costo de la obediencia a Dios. El engaño no se encuentra únicamente en mentiras descaradas, advirtió Jesús, sino en el atractivo sutil de verdades parciales que desvían a la gente. Me quedó claro que muchos no estaban rechazando a Dios mismo, sino más bien la versión distorsionada de él que se les había presentado. Jesús miró directamente a mi alma, sus ojos llenos de compasión. Diles, imploró, que me busquen, y seguramente me encontrarán. A medida que la visión continuaba desarrollándose, la expresión del rostro de Jesús cambió, revelando un profundo sentido de urgencia, un profundo dolor atenuado por una autoridad inquebrantable. Se volvió hacia mí y habló con una claridad que me provocó escalofríos: dígales que se preparen. El engaño no se manifestará de una vez, será un proceso gradual, sutil, velado en buenas intenciones. Si no están adecuadamente preparados, inevitablemente caerán. Mi espíritu tembló y pregunté: ¿cómo deben prepararse, Señor? Su respuesta fue inmediata y decidida: fortalece tu relación conmigo ahora, mientras todavía tienes la oportunidad. Pronto llegará un momento en que muchos me buscarán, pero les costará escuchar mi voz en medio del creciente ruido. Vi gente que acudía en masa a las iglesias, buscando desesperadamente comprender los acontecimientos catastróficos que se desarrollaban a su alrededor, pero sus sentidos espirituales se habían embotado por años de abandono. Se habían acostumbrado tanto a depender de los sistemas del mundo que cuando esos sistemas se desmoronaron, quedaron perdidos, incapaces de buscar a Dios por sí mismos. Jesús continuó: no esperen hasta que la crisis los envuelva para fortalecer su fe. Para entonces, será mucho más difícil. Entrenen sus oídos para discernir mi voz ahora, aprendan a distinguir la verdad del engaño y permanezcan firmemente cerca de mí. Fui testigo de familias preparándose juntas, enseñando diligentemente a sus hijos sobre la fe, la oración y el crucial arte del discernimiento. Vi cómo se formaban comunidades, personas reunidas en pequeños grupos, ofreciéndose aliento mutuo y apoyo inquebrantable. No estaban paralizados por el miedo, estaban preparados, tanto espiritual como emocionalmente, para lo que les esperaba. Entonces, Jesús pronunció palabras que me sacudieron hasta lo más profundo: la era del cristianismo pasivo ha terminado. Solo aquellos que me buscan activamente soportarán las pruebas venideras. Este no fue un mensaje de miedo o condenación, sino un llamado a la acción, una súplica desesperada por un compromiso proactivo con lo divino. Los que se prepararan espiritualmente se mantendrían firmes, mientras que los que ignoraran las advertencias serían arrastrados por la creciente marea del engaño. Me consumió un deseo abrumador de advertir a la mayor cantidad de personas posible. De repente, sentí un cambio profundo dentro de mí. La visión comenzó a nublarse y una fuerza extraña me empujó hacia atrás, lejos de la revelación divina. Me di cuenta, con una mezcla de alivio y pesar, de que regresaba a mi existencia terrenal. Esperar. Grité, mi voz llena de desesperación. Hay mucho más que necesito preguntar. Jesús me dirigió una mirada dulce pero decidida. Lo que te he mostrado es suficiente, me aseguró. Compártelo fielmente con el mundo. Aquellos que tengan oídos para oír prestarán atención al mensaje. En un instante, la luz radiante se desvaneció y sentí que caía en picado a través de un estrecho túnel de regreso a mi cuerpo físico. La paz profunda, la claridad cristalina, la presencia abrumadora de Jesús, todo comenzó a disiparse. Luego, una ola de dolor me invadió, seguida por el sonido de voces, el resplandor de luces brillantes y el pitido rítmico de las máquinas. Jadeé por aire y me senté muy erguido, mis pulmones ardían por el esfuerzo. Las enfermeras corrieron hacia mí, con sus rostros llenos de preocupación, mientras mi esposo estaba de pie junto a mi cama de hospital, con lágrimas corriendo por su rostro. Llevaba 11 minutos clínicamente muerto. Los médicos estaban desconcertados, con una mezcla de incredulidad y asombro en sus rostros. No deberías estar vivo, susurró uno de ellos en voz baja. Pero sabía,
con absoluta certeza, que se me había concedido una segunda oportunidad por una razón, un propósito divino que no podía ignorar. Han pasado meses desde ese fatídico día y todavía me cuesta articular la magnitud de lo que presencié. La experiencia me transformó irrevocablemente, alterando para siempre mi perspectiva del mundo. Cada vez que encuentro noticias sobre avances tecnológicos, cambios globales o movimientos espirituales emergentes, recuerdo las profundas verdades que Jesús me reveló. Al principio, dudaba en compartir mi historia, por miedo al ridículo, a las acusaciones de locura y a que mi experiencia fuera descartada como una mera ilusión. Pero Jesús había dejado muy claro que este testimonio no era mío para mantenerlo encerrado, estaba destinado a ser compartido con el mundo. Entonces, con manos temblorosas y un corazón esperanzado, lo comparto ahora. Pueblo negro, ustedes poseen una vocación que trasciende las limitaciones que el mundo les ha impuesto. Tu verdadera identidad ha sido oscurecida deliberadamente, pero Dios ahora está revelando la verdad, rasgando el velo de engaño que ha ocultado tu potencial divino. El despertar está aquí, invitándote a aceptar el lugar que te corresponde en el desarrollo del plan de Dios. Para todos los creyentes, ahora es el momento crítico para fortalecer su fe, para construir una fortaleza espiritual que pueda resistir las tormentas que se avecinan. No espere hasta que el engaño se haya manifestado plenamente, porque para entonces será mucho más difícil resistir su influencia insidiosa. No puedo predecir el momento preciso de los acontecimientos finales, pero sé con certeza inquebrantable que Jesús ya ha asegurado la victoria. Si permaneces firmemente cerca de Él, aferrándote a sus promesas y siguiendo su guía, no serás engañado. Búscalo ahora, con todo tu corazón, mente y alma, y escucha atentamente su voz apacible y delicada. El tiempo es corto, la hora es tarde. Oro para que quien lea estas palabras sea bendecido con ojos para ver la verdad y oídos para escuchar el llamado. Desde mi experiencia cercana a la muerte, he sentido una atracción constante en mi espíritu, un conocimiento profundamente arraigado de que algo de inmensa importancia está a punto de desarrollarse y que la gran mayoría de la humanidad sigue lamentablemente desprevenida. Jesús me reveló que el mundo está actualmente envuelto en una gran batalla espiritual, un conflicto que trasciende los ámbitos de la política, la tecnología y la cultura. Es, en esencia, una guerra por las almas mismas de la humanidad. El enemigo está empleando tácticas sutiles y estratégicas, tejiendo hilos de engaño en los tejidos del entretenimiento, la educación, el gobierno e incluso la propia Iglesia. Con una mayor conciencia, ahora puedo discernir estos patrones cada vez que veo las noticias. Reconozco las señales sobre las que Jesús me advirtió, los indicadores sutiles pero inequívocos que apuntan hacia el control, la conformidad y el engaño final. Todo está convergiendo, conduciendo inexorablemente hacia un futuro en el que las libertades individuales se erosionan y el camino hacia el despertar espiritual se oscurece deliberadamente. El tejido mismo de la sociedad está siendo remodelado sutil pero persistentemente, condicionado para aceptar narrativas presentadas por la ciencia, la tecnología y el razonamiento humano, a menudo a expensas de la fe en Dios. Jesús, en su divina previsión, advirtió que este engaño sería un proceso gradual y sistemático, que aquellos que carecieran de discernimiento espiritual aceptarían voluntariamente, tal vez incluso sin saberlo. Llegué a la cruda conclusión de que esta transformación no es un evento futuro, se está desarrollando ahora mismo, ante nuestros propios ojos. Observo un mundo cada vez más lleno de personas distraídas, emocionalmente entumecidas y perpetuamente entretenidas hasta el punto del olvido espiritual, mientras el mundo que los rodea se transforma en algo casi irreconocible. Soy testigo de enseñanzas falsas sutiles, pero insidiosas, que se infiltran en las iglesias, reemplazando gradualmente profundas verdades espirituales con mentiras reconfortantes, pero en última instancia engañosas. Veo naciones enteras, alguna vez basadas en la fe, alejándose de Dios, abrazando la confusión espiritual y el relativismo moral, todo racionalizado en nombre del progreso y la iluminación. Sin embargo, incluso en medio de este engaño invasor, Jesús iluminó un rayo de esperanza. Reveló que incluso en los tiempos más oscuros, una multitud despertará, aquellos que estén espiritualmente alerta y en sintonía con su voz, se levantarán como faros de la verdad, guiando a otros a través de las sombras invasoras. Estas almas despiertas, cimentadas en una fe inquebrantable, permanecerán inquebrantables ante el miedo y su discernimiento les permitirá reconocer los signos de los tiempos con claridad y convicción. Sin embargo, Jesús subrayó un punto crucial: no habrá territorio neutral ni término medio cómodo.
cada individuo inevitablemente enfrentará una elección fundamental, un momento decisivo en el que deberán elegir entre la verdad y el engaño, la luz y la oscuridad, Jesús o las seductoras tentaciones del mundo. Y ese momento decisivo, dejó claro, está cada vez más cerca. Antes de partir de la presencia profunda de Jesús, Él me impartió una advertencia final y urgente, un mensaje sagrado que me veo obligado a compartir con ustedes ahora. Él instruyó, diles que se preparen, no con temor y temblor, sino con sabiduría y entendimiento. Asegúrales que aquellos que me buscan fervientemente ahora no tendrán nada que temer en los tiempos venideros. Por eso, te imploro, seas quien seas, al leer estas palabras, pregúntate, ¿estás realmente preparado para lo que se avecina? Si el mañana trajera una agitación imprevista, si el mundo tal como lo conoces se transformara radicalmente, ¿permanecería firme tu fe? Si de repente te quitaran el acceso a la comodidad, la riqueza y la ilusión de seguridad, ¿permanecería inquebrantable tu confianza en Dios? Jesús me reveló que se avecinan tiempos de dificultades sin precedentes. Aquellos que estén espiritualmente preparados, aquellos que hayan cultivado una relación profunda y duradera con Él, caminarán en paz sobrenatural y experimentarán su divina provisión, incluso en medio del caos. Sin embargo, aquellos que no lo son, aquellos que han descuidado su desarrollo espiritual, serán sacudidos hasta lo más profundo, sintiéndose perdidos, vulnerables y susceptibles al engaño generalizado que se apoderará del mundo. Por lo tanto, les insto a que tomen estos pasos esenciales ahora, fortalezcan intencional y diligentemente su relación personal con Jesucristo. Dedicaos a aprender a escuchar su voz con tal claridad que ninguna mentira engañosa pueda penetrar vuestro corazón. Cultivar la capacidad de discernir los signos de los tiempos, resistiendo el impulso de creer ciegamente todo lo que el mundo presenta como verdad. Implora a Dios que te conceda ojos espirituales para ver más allá de la superficie, para percibir la verdadera realidad de los acontecimientos que se desarrollan a tu alrededor. Sepárense de una dependencia excesiva de las dependencias mundanas. Comprenda que la tecnología, la riqueza material y la ilusión de seguridad no son sus salvadores. Tu única seguridad verdadera y duradera reside en Jesucristo. Prepárense tanto espiritual como físicamente. Cultive relaciones sólidas y de apoyo con compañeros creyentes, creando una comunidad de fe que pueda resistir los desafíos venideros. Enseñe diligentemente a sus hijos la verdad de la palabra de Dios antes de que el mundo tenga la oportunidad de moldear sus mentes con sus narrativas engañosas. Y sobre todo os imploro, no os dejéis paralizar por el miedo. Jesús me aseguró, mi pueblo no será abandonado. Si permaneces cerca de él, él personalmente te guiará a través de cada tormenta, guiándote por los valles más oscuros e iluminando tu camino con su luz divina. Se acabó el tiempo de la vacilación, Jesús te está llamando ahora. ¿Responderás a su llamado? Mientras estaba en su presencia, fui testigo de una visión que envió un escalofrío a través de mi alma. Vi al mundo dividirse gradualmente en dos grupos distintos, los que eligieron resueltamente la verdad y los que abrazaron trágicamente el engaño. Al principio, la división parecía sutil, casi imperceptible. La gente continuó trabajando, asistiendo a la escuela, y en general, realizando sus rutinas diarias, aparentemente ajenas al cambio subyacente. Sin embargo, bajo el barniz de normalidad, se estaba produciendo una profunda transformación. Aquellos que buscaron diligentemente a Jesús experimentaron una profundización de su fe, volviéndose más fuertes, más decididos y más seguros en sus convicciones. Su visión espiritual se agudizó, permitiéndoles ver a través de la intrincada red de mentiras que se propagaban por el mundo. Avanzaron con audacia, incluso cuando la sociedad se burló de ellos y los excluyó por sus creencias inquebrantables. Por el contrario, aquellos que se aferraban al atractivo del mundo comenzaron a cambiar sutilmente, a menudo sin darse cuenta de la erosión gradual de su fe. Los vi aceptar compromisos, aparentemente inofensivos al principio, justificando decisiones convenientes que contradecían la verdad de Dios. Poco a poco adoptaron las narrativas del mundo, incluso cuando esas narrativas chocaban directamente con los principios de su fe. A medida que esta división se profundizaba, se hacía cada vez más imposible permanecer neutral, cruzar la valla entre la fe y el mundo. Jesús se volvió hacia mí y declaró solemnemente, llegará un momento en que cada persona deberá tomar una decisión definitiva, ¿me seguirán o, en última instancia, seguirán el atractivo fugaz y engañoso del mundo? Nadie puede servir verdaderamente a dos amos.
Observé a personas que alguna vez profesaron ser cristianos alejándose de su fe, sucumbiendo a la creencia engañosa de que la fe era obsoleta, irrelevante e incompatible con la sociedad moderna. Algunos continuaron asistiendo a la iglesia, pero sus corazones ya habían abandonado a Jesús, abrazando una versión distorsionada del cristianismo que fue torcida para ajustarse a la agenda siempre cambiante y a menudo inmoral del mundo. Luego, mi mirada se desvió hacia los fieles, aquellos que se mantuvieron firmes en sus convicciones, incluso cuando les costó todo. No tenían miedo, incluso cuando la sociedad se volvió contra ellos, y estaban llenos de una paz sobrenatural, una profunda sensación de calma que solo se puede encontrar en Jesucristo. Fue entonces cuando comprendí, esta división, esta separación, no es una profecía lejana, se está desarrollando activamente en nuestro mundo actual. Jesús volvió a hablar, con la voz llena de urgencia: diles que el tiempo de elegir es ahora, no en el futuro, no cuando la presión se intensifique, sino ahora, en este mismo momento. Cuando mi visión comenzó a desvanecerse, sentí que la presencia de Jesús se hacía aún más fuerte, envolviéndome en su amor inquebrantable. Anhelaba permanecer en su presencia, hacerle innumerables preguntas más, pero él me miró con profunda compasión y dijo: tu obra aún no ha terminado, debes regresar. Experimenté un tirón agudo, casi físico, como si mi alma estuviera siendo atraída de regreso al reino terrenal. Me dolía el corazón con una profunda sensación de anhelo, resistí desesperadamente la idea de regresar al mundo después de presenciar la realidad de lo que estaba por venir. Señor, ¿y si nadie escucha mi advertencia?, pregunté, mi voz llena de aprensión. Jesús sonrió suavemente, sus ojos llenos de infinita sabiduría y compasión. Esa no es tu carga. Tu tarea es simplemente decir la verdad que te he mostrado. Aquellos que tengan oídos para oír sin duda escucharán y prestarán atención a la advertencia. Luego, en un instante, estaba de regreso. Abrí los ojos y oí los pitidos estériles de las máquinas médicas y mi cuerpo atormentado por el dolor. Mi marido estaba llorando a mi lado, con el rostro marcado por la preocupación y el cansancio. Llevaba 11 minutos clínicamente muerto. Desde mi regreso, he luchado por adaptarme a las realidades mundanas de la vida cotidiana. Todo parece igual en la superficie, pero yo he cambiado irrevocablemente. No puedo simplemente volver a un estado de normalidad, no puedo dejar de ver lo que he visto. Por lo tanto, me veo obligado a compartir este testimonio, esta advertencia urgente, porque Jesús lo dejó muy claro: el tiempo se acaba rápidamente. Ya no me preocupo por las opiniones de quienes se burlan de mí, me ignoran o me tildan de loco, mi único propósito es advertir a aquellos que tienen el discernimiento espiritual para que escuchen. Si estás leyendo estas palabras, no es por casualidad ni coincidencia. Jesús te está llamando directamente. ¿Atenderás su llamado? Desde mi regreso a este reino terrenal, he cargado con un gran peso en mi alma, un inquebrantable sentido de urgencia que no puedo ignorar. Jesús me confió un mensaje sagrado y estoy obligado a entregarlo, sin importar el costo personal. A menudo me despierto en mitad de la noche, con el corazón acelerado, la visión vívida todavía ardiendo en mi mente, cada detalle claro como el cristal, cada palabra pronunciada por Jesús grabada de forma indeleble en mi espíritu. Soy testigo de la creciente división en el mundo, precisamente como él lo predijo. Veo innumerables personas que prefieren la comodidad a la verdad, abrazan el engaño en lugar de buscar la sabiduría y sucumben al miedo en lugar de ejercer su fe, y eso me rompe el corazón con un dolor inconmensurable. Sin embargo, también veo a los fieles, aquellos que han respondido al llamado, preparándose diligentemente en secreto y negándose resueltamente a ceder ante las presiones y tentaciones de este mundo cada vez más impío. Por lo tanto, aquí está mi mensaje final para ustedes, entregado directamente por Jesús mismo. Permaneced cerca de mí, porque la tormenta se acerca rápidamente, pero yo soy vuestro refugio y refugio inquebrantable. No sucumban al miedo, porque el mundo ciertamente temblará, pero mi pueblo, los que permanecen fieles a mí, se mantendrán firmes e inquebrantables. Aquellos que ahora me buscan diligentemente no serán engañados por la oscuridad que está por venir. Este no es un mensaje diseñado para infundir miedo, más bien, es un mensaje de profunda esperanza y preparación crucial. He sido testigo de la oscuridad invasora que se vislumbra en el horizonte, pero también he vislumbrado la gloria incomparable que espera a quienes se mantienen firmes en su fe y se niegan a comprometer su compromiso con Jesucristo. Por lo tanto, os imploro que escuchéis atentamente y dejéis de retrasar el cultivo de una relación genuina e íntima con Jesucristo. Si has estado esperando el momento oportuno para tomar en serio tu fe,
debes saber que ese momento es ahora. No confíes ciegamente en todo lo que el mundo presenta como verdad, en cambio, oren fervientemente por discernimiento, por la capacidad de distinguir entre la verdad y el engaño. El engaño se manifestará de maneras sutiles y seductoras, pareciendo bueno y útil en la superficie, pero en última instancia desviando a muchos. Prepárense espiritualmente antes de que se intensifiquen las presiones del mundo. Si no puedes mantenerte firme por Jesús ahora, durante tiempos relativamente pacíficos, sin duda tendrás dificultades cuando inevitablemente lleguen pruebas y tribulaciones genuinas. Rodéense de verdaderos creyentes, busquen personas que estén espiritualmente despiertas, que oren diligentemente, que busquen firmemente la verdad y que nunca comprometan su fe, porque necesitarán desesperadamente su apoyo en los días venideros. Enseñe diligentemente a sus hijos la verdad de la palabra de Dios, porque el mundo está cambiando rápidamente y el enemigo está apuntando activamente a la próxima generación con sus mentiras engañosas. No permitáis que la sociedad los críe por vosotros, porque los valores que inculcarán son a menudo contrarios a los principios de la fe.